que hoy es el desierto de Kalahari. Hillary Deacon dedicó toda su vida únicamente a la investigación, cómo usó el humano el fuego y cómo ha deforestado ya desde la profundidad de la historia. Y eso empieza también aquí, lógicamente, cuando vemos en algún momento en una investigación que falta todavía, cuando las esporádicas quemas naturales son reemplazadas por las frecuentes quemas hechas por el hombre, allá tenemos el punto cuando aparece el hombre. Pero como ya hemos dicho, investigar falta mucho. Pues el hombre quema. En ciertas regiones es una estrategia de cacería, pero también de sobrevivencia. Cuando me voy a los llanos y vivo allá y quemo, muchos animalitos pequeños se quedan atrapados por el fuego y entonces después paso por los llanos y los recolecto, ¿no? Entonces tengo un festín de comida. Cuando no quemo, me mata el fuego, porque un incendio natural puede encerrar a un pueblo y entonces se mueren ellos por el fuego. Entonces quemar es necesario. Y eso es así hasta hoy en día. En un ambiente como los llanos, no queman únicamente los guaíbos y los indígenas, sino los mismos llaneros que son ganaderos también. Ellos conocen esa necesidad y ese peligro del fuego. El hombre es un pirómano. Y cuando se expandieron los bosques, después de la última glaciación, ya estaban enfrentados con ese pirómano. ¿Qué pasa después de la última glaciación? Llega todo el contrario. Entra el así llamado máximo bioclimático. Se calienta la temperatura a unos grados más que ahora en la actualidad. Eso significa que esa línea de equilibrio de la nieve que cae y que se derrite sube. Y puede ser que subió a las más altas cimas de la cordillera. Puede ser que solo picos como el Castillo o el Ritacuba en la cordillera oriental, o los picos más altos de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Nevado de Huila, tenían en su cima algo de nieve. Y puede ser también que desapareció por completo. Con eso se refugiaron los páramos para arriba. Y donde no había bastante para subir, pueden desaparecer. Por ejemplo, en los farallones de Cali, en las cimas, en el Pico Lore, etc., tenemos condiciones para páramo, pero no tenemos la vegetación típica de los páramos. Eso indica que en ese máximo bioclimático subió más la temperatura y desapareció el páramo por completo. Entonces no había páramo, entonces no había plantas. Y los farallones de Cali están demasiado lejos de las regiones donde se conservó un páramo, que el viento traiga las semillas típicas del páramo para criar un páramo de veras. Entonces tenemos esa época del máximo bioclimático y se expanden los bosques, pero ya están luchando contra nosotros. Ya están luchando contra el pirómano que es el humano y que quemó durante toda su historia y va a quemar siempre. Cuando ahora, pues, ecologistas se oponen mucho a las quemas, no, las quemas son parte de la naturaleza desde el momento que nosotros somos parte de la naturaleza. Es una cuestión de manejo, ¿no?
No falta exagerar tampoco, pero un pecado tampoco es. Y hay ciertos ecosistemas que sin quema no pueden vivir. Hay muchas semillas que no se abren cuando no pasan por una quema. Y esas hay, por ejemplo, en los llanos muchos. Los llanos, yo supongo, son un ambiente, no son un ambiente natural, sino son un ambiente hecho por el hombre. ¿Y dónde quema el hombre con éxito? Donde tiene fases relativamente largas de sequía. Porque necesita material seco para que le rinda la quema. Si no, no prende. Y eso puede causar ecosistemas totalmente diferentes. Y los tenemos en Colombia, los tenemos en las llanuras, en el interior de la costa, lo tenemos, como ya hemos dicho, en los llanos, lo tenemos dentro de las cuencas interandinas. Ahí es muy fácil quemar. Entonces, quema es un proceso allá. En todo lo demás, lucha el bosque con éxito y cuando lo dejamos un rato, entonces el bosque gana otra vez. Suramérica vivió hace 500 años una gran reforestación. Y el señor que hizo esa gran reforestación tiene nombre. Se llama Cristóbal Colón. Porque cuando él vino, él trajo no solo gente, no trajo únicamente marineros, sino con él vinieron muchas enfermedades. Enfermedades desconocidas por los indioamericanos y entonces acabaron con el 97% de la población. Y la gran mayoría de ellos eran cultivadores, entonces tenían que quemar. Y donde no eran cultivadores, quemaron también. Y donde esa gente desaparecía, entonces el bosque tenía tiempo de crecer con tranquilidad. Así se encuentra en la cuenca amazónica todas esas tierras prietas, que son tierras hechas por el hombre para el cultivo. Y eso se encuentra hoy debajo de selva. Se extendió tremendamente la selva. Y eso tenía hasta un efecto climático. Se puede medir en los casquetes glaciares cuando uno hace una perforación, donde siempre está incluida en el hielo, están adentro, están burbujas de aire de épocas remotas. Y se puede medir que después de 1600 cae profundamente lo que es el nivel del CO2 en la atmósfera. ¿Y eso por qué? Porque se extendieron tanto los bosques y toda la biomasa siempre se basa en el CO2. Y entonces eso fue tanto crecimiento de bosques en el continente americano que hasta el nivel del CO2 de la atmósfera cayó. Con una consecuencia. La consecuencia llamamos la pequeña glaciación, que reinó en la Tierra entre 1600 y 1870, cuando nosotros empezamos a comer carbón fósil, como petróleo y carbón mineral, y con eso se aumentó otra vez el CO2 en la atmósfera y se calentó de nuevo la Tierra. Pero todo eso ya es impacto, entre otras cosas, impacto humano. Hemos dicho que Colombia es un país de bosques. Y ahora, después de Colón, se expandieron los bosques. Váyase usted al bosque
aquí en los Andes colombianos, siempre debajo va a encontrar plataformas de viviendas precolombinas. Había en los Andes colombianos, fuera de las ciudades, en las ciudades no, lógicamente, pero fuera de las ciudades había más gente que ahora. ¿Cómo vivía esa gente? ¿Cómo viven sus descendientes? Eso es la otra pregunta. Ahora estamos en el manejo del ambiente en Colombia. No quiero limitarme a los indígenas por la simple razón. Yo hace unos 25 años, para mí era claro quién era ese indígena y quién no. Pero después me di cuenta que ahí no hay un límite claro. Entre campesino y indígena falta construir un límite de división, porque las semejanzas son mucho más que las diferencias. Pero entonces hablamos del cómo se aprovecha esos bosques. Pues lo que une a toda la gente, y eso es en todo el neotrópico y también en todo el trópico, la forma más adecuada para cultivar es que uno quema el bosque y aprovecha la ceniza y siembra encima. Ese método en zonas con un suelo muy pobre, como la Amazonía, la tierra firme en la Amazonía, es casi lo único que se ofrece para cultivar. En las vegas de los ríos que provienen de los Andes, que traen minerales, no es necesario actuar así. Se puede actuar en forma constante, pero en la tierra firme es necesario hacer eso. Y las culturas amazónicas y de los bosques, eso también se refiere al Pacífico, a todos los bosques húmedos de nuestro continente, desarrollaron un sistema muy sofisticado de la secuencia de las plantas que hay que sembrar. Primero eso, segundo lo otro, porque cada planta extrae entonces sus minerales de la ceniza que nació de la quema. No es un simple cambio de bosque a quema, a cultivo y después otra vez a bosque, sino eso es una múltiple rotación. Cuando ya se ha cansado para eso el terreno, entonces dejamos crecer rastrojo, quemamos rastrojo y cultivamos en esa ceniza y así, que hasta finalmente ya se cansó todo lo que hay y entonces necesitamos una época de quema de bosque y se recupera la cosa. Un modelo muy sofisticado. Hay que saber cómo se usa esos terrenos de la tierra firme en el Amazonas. Eso es de veras casi una ciencia. Bueno, donde la tierra no es tan pobre, no falta un procedimiento tan sofisticado en la secuencia de las plantas que se siembra. Pero hay otra cosa. En los Andes la tierra no es tan pobre, porque los Andes son una cordillera joven y se mueve mucho material. Y entonces toda esa erosión de las cordilleras da minerales. Y esos minerales solubles en agua son buenas para las plantas. Las plantas pueden manejar únicamente minerales solubles en agua. Y entonces en los Andes toca cranearse otro método del máximo aprovechamiento. Y en eso se inventó el archipiélago vertical. En los Andes tenemos los climas de temperatura
de vegetación esos cinturones. Y lo más adecuado es usar diferentes cinturones.